Hola, muy buenas tardes. Estamos en Televisión Marchena, en el último programa de una serie de ellos que hemos hecho pues, con el doctor González para aprender a comer y sobre todo también para recibir esos consejos generales para poder perder peso. Pues presentamos de nuevo una semana más al doctor González, que está aquí de nuevo con nosotros. Doctor, bienvenidos una semana más a Televisión Marchena. Muchas gracias, Manuel, por invitarme. Pues como siempre, hay que recordar que él es doctor en medicina, tiene máster en dietética y nutrición, es miembro de la Asociación de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y especialista en medicina, educación física y deportiva, y como hemos dicho siempre, lleva ya muchísimo tiempo, más de 30 años, pues tratando a personas con problemas de obesidad. Recordamos siempre que trata a personas que han perdido entre 10, 15 kilos, también 20, 30, 40, y a personas en casos más excepcionales que han perdido entre 80 y 90 kilos. Doctor, vamos a hablar en el día de hoy en primer lugar sobre esos consejos generales que nos pueda dar a la hora de preparar la comida, a la hora de cocinar, cómo lo debemos de hacer. Pues muy sencillo, es lógico pensar, Manuel, que todo el mundo lo sabe, que el mismo alimento, depende de cómo se cocine, nos aportará más o menos calorías. No es lo mismo un pescado frito rebozado que un pescado a la plancha, todo el mundo lo sabe. Entonces, partiendo de esta premisa, si queremos adelgazar, tenemos que dejar un poquito al lado los fritos, los rebozados, los empanados, la salsa, cuanto menos mejor. Y vamos a utilizar mejor a la plancha, al horno, al hervido, a la brasa, al microondas, bien. También sería bueno cuando vamos a poner un alimento en la mesa que no esté excesivamente preparado. Por ejemplo, si voy a poner la fruta, habrá que hacerla, pelarla, que ponerla en macedonia. Si fríe, utilice sartenes antiadherentes. Utilice el aceite de oliva, no utilice otra grasa para cocinar. Utilizaremos 2 cucharas soperas de aceite por persona y día. Las plantas aromáticas, las especies, dan sabor a las comidas y no engordan. Es decir, no es lo mismo comerme yo un tomate en rodajas sin echar nada que echarle un poquito de orégano o algo que esté más agradable. Sería bueno quitarle la grasa a los alimentos antes de prepararlo y hacer platos sencillos sin aliño rebozado ni salsa. Y por supuesto sería bueno, Manuel, hacer la comida cuando no se tenga hambre. Por ejemplo, preparar la cena después de haber comido. Y el problema también llega, doctor, cuando salimos fuera a comer, salimos fuera de casa. Ahí habitualmente la dieta no la solemos saltar. ¿Hay consejos para evitar saltando la dieta cuando comemos fuera? Es muy fácil siempre que el paciente quiera hacerlo, claro, incluso hasta con un menú. Yo personalmente como mucho fuera porque trabajo mucho tiempo fuera y depende de lo que uno quiera hacer. Yo voy a decir una anécdota que el último menú que he tomado en Utrera, y además comí un menú, y os voy a decir en un restaurante de Utrera, estaba para trabajar por la tarde. Yo pedí de primero una ensalada mixta, después pedí unos garbanzos con espinaca, una rodaja de piña natural que te ponen allí y agua para comer. Eso es totalmente saludable y eso es un menú. Ese es totalmente saludable. Lo podía haber hecho de otra forma y no tan saludable. Vamos a poner otro menú que ya no sea tan saludable. Si yo me cojo, por ejemplo, de primero un cocido lleno de tocino de pringá y después me como un filete empanado o un pescado frito y después en vez de una fruta natural me tomo unas natillas y después encima me pido un chupito y en vez de acompañarlo con agua me tomo media botella de vino, pues evidentemente no tiene una cosa con la otra. Es de lo que uno quiere hacer. Entonces, si nos cogen en la calle, yo empezaría siempre. En la calle es muy fácil hacerlo si quiero hacerlo. Una buena ensalada, Manuel, una buena carne o un buen pescado o una buena legumbre, eso es totalmente saludable. El mejor postre siempre será la fruta. La mejor bebida del mundo es el agua, porque nuestro cuerpo está hecho de agua en un 65%. Eso es totalmente saludable. Y después, por supuesto, dejaría un poquito al lado los buffets libres, restaurantes de comida rápida, lo dejaría un poquito al lado. Y por supuesto, tenéis que tener mucho cuidado con las guarniciones. Por ejemplo, si vamos a pedir una carne o un pescado a la plancha, es mejor decir a la persona que nos atiende, mire, usted le pone usted unas verduras que patatas fritas. ¿Por qué? Porque no tiene que ver una cosa con la otra. Doctor, si hablamos de alimentos, ¿cuáles son los más indicados para adelgazar? Bueno, los más indicados para adelgazar, evidentemente partiendo que hay que comer de todo de una forma equilibrada, pero los que no pueden, los más indicados serían, si tuviéramos que elegir alguno, pues son las frutas, las verduras y las hortalizas. ¿Por qué? Porque estos alimentos primero que deben de formar la base de una alimentación saludable, ¿vale? A diario hay que tomar fruta y verdura todos los días y hortalizas. Eso hay que tomarla todos los días para comer bien. Pues en eso serían los más ideales para perder peso. ¿Por qué? ¿Por qué nos aportan esos alimentos? Pues nos aportan fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y muy poquitas calorías.
De hecho, la OMS dice que habría que tomar 5 raciones en el día, 2 raciones de verdura y 3 de fruta. 2 raciones de verdura, una ración en la comida y otra en la cena, y se recomienda que una de esas 2 raciones sean en crudo, por ejemplo una ensalada. ¿Por qué? Porque las verduras, por ejemplo, cuando se manipulan mucho pueden perder vitaminas y minerales. Por ejemplo, una cosa que todo el mundo conoce, la zanahoria. La zanahoria cocida no es que sea mala, sino que ha perdido vitaminas y minerales en el agua. Es como si tú tienes un billete de 500 euros y al final vale 400. Ya ha perdido, ¿no? Entonces, si yo me la tomo cruda o en rodajas o incluso rallada por uno mismo, tiene más vitaminas y minerales, ¿vale? Entonces, una de las 2 raciones debe ser en crudo. Después otras raciones podrán ser, por ejemplo, a la plancha o al horno, son deliciosas. Y después yo también le digo a mis pacientes que las verduras al vapor es una opción muy saludable también, porque va a conservar prácticamente todos los nutrientes, la textura y el sabor de la verdura, ¿vale? Eso serían las verduras, 2 raciones en el día. Y después las frutas serían 3. Una, por ejemplo, podríamos tomar, muy sencillo hacerlo, una ración en la comida, una en la cena y otra media mañana y merienda. Mira qué sencillo es de cumplirlo, ¿vale? Y fiarse lo importante que es para la salud la fruta. Y se recomienda que de esas 3 raciones de fruta, 1 o 2 sean ricas en antioxidantes, por ejemplo, cítricos, los kiwis, los frutos rojos, por ejemplo, las fresas, los arándanos, es decir, que sean ricos en antioxidantes. 1 o 2 de esas 3 raciones de fruta es bueno para la salud. Pues errores seguramente que cometemos todo el mundo. ¿Qué errores alimentarios son los más frecuentes en pacientes obesos? Bueno, hay 3 o 4 errores muy frecuentes, ¿vale? El primero de ellos, Manuel, se llama la hiperfagia pandrial, es decir, coloquialmente diríamos los glotones, ¿no? Que son personas que comen grandes cantidades de alimentos. Es el gran comedor que para tener una sensación placentera tiene que llegar a la plenitud gástrica, para eso se toma gran cantidad de alimentos. Suelen pertenecer a familias de hábitos alimentarios exagerados y normalmente esas dietas van acompañadas de son muy hipergrasas normalmente. El segundo error sería la bulimia. La bulimia es un error grave y debe tener tratamiento de psicoterapia y nutricional. Además, si le ponemos una dieta hay que tener máxima cautela, porque al poner una dieta puede aumentar la ansiedad del individuo y puede aumentar los episodios bulímicos. El otro sería las compulsiones alimentarias, el picoteo. Hay personas que están continuamente comiendo pequeñas cantidades de alimentos de una forma automática, muchas veces sin ganas y sin predilección por determinado tipo de alimentos. Eso suele corresponder a respuestas inadecuadas a incitaciones emocionales como por ejemplo ansiedad, estrés, aburrimiento. Y después el otro sería las personas, los golosos, que solamente quieren dulce. Los refrescos azucarados, las natillas, los batidos, los chocolates, las bollerías, ese tipo. Y después teníamos todos los estados intermedios. Bueno, pues se dice que normalmente de cada 100 personas obesas, el 5 o el 8% tiene algún tipo de error alimentario. Y de los que vienen a la consulta, suelen ser entre un 20 y un 30% de los pacientes que atendemos suelen tener algún error alimentario. No sé si encontrar el momento adecuado para empezar una dieta, no sé, ¿cómo llega? ¿Cuál puede ser ese momento? ¿Cómo te llega la decisión de tomar tomar esa decisión para empezar una dieta? ¿Cuál es el mejor momento para que pueda llegar? Bueno, el mejor momento para adelgazar, Manuel, será siempre cuando uno quiera adelgazar, evidentemente. Pero para mí, de todo eso, que es cuando uno quiere, que es el mejor momento sería cuando tengo el sobrepeso, que es la antesala de la obesidad. Esos kilos que nos diferencian con una persona que está en un peso razonable. Habíamos dicho cuando hablamos del IMC, cuando alguien tiene un IMC entre 25 y 29,9, eso es el sobrepeso. Esa es la antesala de la obesidad, es un momento idóneo, porque si no hacemos nada, al final terminaremos obesos. Vamos. Nadie es obeso si antes no pasa por un sobrepeso. Nadie tiene una fiebre de 42 grados si antes no pasa por 39. Porque no nacemos con esa predisposición de coger peso, ¿no? O algunas personas que sí lo tienen más que otras. Somos distintos, exactamente. Hay unas personas que tienen más tendencia a otras que ganar peso, efectivamente, sí que es verdad. De hecho, conoceremos personas y dicen, bueno, yo conozco a fulanito que toma todos los días con cuánta cerveza y está el tío así, ¿no? Y es verdad, bueno, ese está así, después otros serán diferentes, pero es verdad que no hay 2 pacientes iguales. Yo todavía no he conocido 2 pacientes iguales en mi consulta y llevo más de 30 años. Cada uno es un mundo con unas necesidades concretas, con unos problemas familiares, con un metabolismo, con una escala de valores, cada uno es un mundo, ¿entiendes? Entonces,
Por eso la dieta debe ser muy personalizada para ese paciente en particular. Y lo que tú me acabas de contar, evidentemente, no todo el mundo es igual. Unos tienen más tendencia que otros a coger peso. De hecho, hay personas que tienen metabolismo más lento que otras, por supuesto. Por eso nosotros, cuando hacemos el primer día de la consulta, le mandamos una analítica. Y una de ellas que mandamos, uno de los valores, son las hormonas tiroideas, la TSH y la T4, para ver exactamente si tiene hipotiroidismo o no tiene. Es decir, que hay que personalizar mucho. Que no hay dos pacientes iguales, Manuel. Pues doctor, si le parece vamos a conocer a algunos de sus pacientes, en este programa también, son 4 de ellos. En este caso vamos a empezar por Dolores León González. Bueno, Dolores León es una paciente de Lebrija que yo veo en Jerez, es un paciente mío espectacular. Como estáis viendo en televisión, nuestra paciente y amiga Dolores León venía de Lebrija y ha perdido 37 kilos. Tenía una edad en ese momento de 56 años y una altura de 1,46, una mujer más bien bajita y pesaba ya 112 kilos. Y terminó con 75, por lo tanto, como estamos viendo, perdió 37. ¿En cuánto tiempo? En 9 meses, luego perdió una media de 4 kilos al mes, una pérdida de peso cuasi perfecta. Pero fijarse en el volumen, Dolores León parece hoy otra persona, ha perdido 10 tallas, entró en mi consulta con una talla inicial de 56, se pone una talla 46 y después el diagnóstico. Esta señora tiene un IMC de 52,58, si recordamos, eso es una obesidad extrema o de 4º grado y terminó con un IMC de 35. En definitiva, nuestra paciente y amiga Dolores León González perdió en mi consulta 37 kilos y 10 tallas y, como siempre recordaremos, solo con dieta en ejercicio y en tan solo 9 meses, Manuel. Pues Dolores lo consiguió, al igual que también lo consiguió Manuel García Alonso. Bueno, Manuel García Alonso es un paciente que nunca tampoco voy a olvidar, ¿vale? Es un paciente muy amigo mío, también estuve en su consulta su señora Dolores, que perdió 34 kilos la mujer. Es un paciente muy conocido porque también ha salido conmigo en algún medio, es un gran amigo mío, era el antiguo alcalde del Palma de Troya, ¿vale? Lo vi en mi consulta de Ubrique, hará unos 12 o 14 años, le quité en ese momento pues 38 kilos, que es lo que vais a ver ahora en la fotografía, pero yo os puedo decir que hoy Manuel García Alonso tiene 51 kilos menos. ¿Por qué? Porque ha aprendido a comer y ha cambiado los hábitos. En definitiva, Manuel García Alonso, como estáis viendo, en este momento entró en mi consulta, tenía una edad de 63 años y una altura de 1,70. Como estáis viendo, perdió 38 kilos. En la primera fotografía él tenía 130 kilos y terminó con 92. Lo dicho, perdió 38 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 10 meses, lo que perdió alrededor de 4 kilos al mes, una pérdida de peso casi perfecta. Pero fijarse el volumen. Nuestro amigo Manuel ha perdido muchísimo volumen, entre una talla 64 y se pone una talla 50, perdió 14 tallas, y después el diagnóstico, tenía un IMC de 44,98, que es un diagnóstico de obesidad mórbida, y terminó con un IMC de 31. En definitiva, nuestro amigo Manuel García Alonso perdió 38 kilos y 14 tallas en tan solo 10 meses y solo con dieta en ejercicio. Y como dije anteriormente, Manuel, hoy tiene 51 kilos menos porque ha aprendido a comer y a cambiar los hábitos. Eso tiene que ser muy importante, que una vez que se termine con el tratamiento, el paciente siga con ese hábito de vida saludable. Claro que sí. Yo lo que hago también en la consulta, primero hago un mantenimiento, que es un regalo que le hago a los pacientes, no un regalo, se lo han ganado ellos. Yo le quito el paciente el peso. Cuando llega peso saludable, el mantenimiento lo hacemos en mi consulta y después lo que intentamos, como tú muy bien has dicho, intentar que el paciente aprenda a comer y cambie sus hábitos, es decir, que haga lo que ha aprendido en la consulta, no lo que hacía antes de coger los kilos, vamos. Y difícil no es. No es muy sencillo, es comer bien, es encontrarse mucho mejor, si es que aparecen otras personas, vamos. Pues conocemos a otra de sus pacientes, en este caso a Carmen Pérez Vega. Bueno, Carmen Pérez Vega es una paciente mía, que es una abogada de Jerez muy conocida. Como estáis viendo en la fotografía, es un trabajo espectacular. Nuestra amiga Carmen Pérez Vega ha perdido 19 kilos y medio. Entró en mi consulta con una edad de 46 años y una altura de 1,47. Lo dicho, pesaba 63 kilos, terminó con 43 kilos y medio, porque es una más bien bajita, parece una niña, como estáis viendo, ha perdido 19 kilos y medio. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses, luego ha perdido alrededor de unos 3 kilos y medio al mes aproximadamente, es decir, una pérdida de peso cuasi perfecta, pero fijarse en el volumen, sobre todo, ha perdido 10 tallas, tenía una talla 44 y se pone actualmente una talla 34, perdió 10 tallas, y después el diagnóstico. Carmen, cuando entró en mi consulta, tenía un IMC de 29,16. Esta fotografía la he puesto para que os deis cuenta que iba a ser ya obesa a partir de IMC de 30, es un sobrepeso, que es un momento muy importante para ponerse a dieta, porque el sobrepeso es la antesala de la obesidad. Y terminó con un peso totalmente saludable con un IMC de 20. En definitiva, nuestra paciente y amiga Carmen Pérez Vega perdió en mi consulta 19 kilos y medio y 10 tallas, y como siempre recordaremos, solo con dieta y ejercicio, Manuel. Pues el último paciente que vamos a conocer en el día de hoy,
Juan Carlos Bermúdez Martín. Bueno, este es un paciente de mi consulta de Jerez también, es muy conocido, tiene una carnicería muy conocida en Jerez y es un trabajo que nunca olvidaré porque para mí por lo menos es un trabajo espectacular. También salió conmigo en una televisión allí en Jerez porque es otra obesidad mórbida que te hago una dieta. Como estáis viendo en la fotografía, Juan Carlos Bermúdez ha perdido 61 kilos 200. Entró en mi consulta con una edad de 46 años y una altura de 1,82, es un hombre alto como estáis viendo. El peso inicial de Juan Carlos era 161 kilos 200, 161 kilos, terminó con 100, lo dicho, perdió 61 kilos, pero fijarse el volumen, ha perdido 14 tallas. ¿En cuánto tiempo? En 12 meses, luego ha perdido alrededor de unos 5 kilos al mes, es una pérdida de peso perfecta. Y después las tallas, ha perdido 14 tallas, entró en mi consulta con una talla inicial de 58 y se pone una talla final de 44, perdió 14 tallas. Y después el diagnóstico, tenía un IMC de 48,70, es decir, tenía una obesidad una obesidad mórbida camino de extrema, que es a partir de 50, y terminó con un IMC de 30. En definitiva, es un trabajo que nunca olvidaré, es muy amigo mío. Viene a mi consulta también con su mujer, que es Vanessa, venía siempre, la verdad que fue una familia estupenda, hizo conmigo un programa de televisión y tuvo mucha disciplina. Fíjate que este hombre es carnicero, tiene que hacer las cosas, probarlas, pero tenía claro que no podía seguir con los kilos y perdió 61 kilos y como estáis viendo parece otra persona. Vamos. La fuerza de voluntad es lo principal, ¿no?, en estos casos. Por supuesto, la disciplina, lo hablamos en el primer programa. Si yo quiero aprobar, tengo que estudiar. Si quiero cobrar, tengo que trabajar. Si quiero adelgazar, tengo que hacer la dieta. No existe milagro, pero sí conocemos una manera de que el paciente aprenda a comer y cambie los hábitos y le quitaremos los kilos de encima. Y doctor, ¿hay alguna fecha que sea más complicada que otra? Por ejemplo, cuando llega la Navidad, me imagino que esas fechas son más difíciles, ¿no?, a la hora de hacer una dieta. O también se puede llevar a cabo una dieta en las celebraciones, pues como son las Bueno, me alegro de esta pregunta que me acaba de hacer, porque acabamos de terminar hace poco las Navidades, pero le va a llamar la atención a nuestra audiencia. Yo te puedo decir que hasta el día de hoy, que llevo más de 30 años, ya no sé la Navidad próxima, pero hasta ahora llevo más de 30 Navidades trabajando. Os va a llamar la atención, el 90% de mis pacientes no cogen peso en Navidad, hasta el día de hoy. Y creo que este año ha sido el 95%, porque yo estudio mucho mi consulta. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Primero porque las Navidad son una fecha, son unos 15 días aproximadamente. Pero la fecha de Navidad, como yo te voy a explicar como le explico a mis pacientes, ¿no?, para que lo entienda todo el mundo. ¿Por qué no cogen el peso? Primero porque los preparo. Entonces, los días de diario, es decir, los días de fiestas, si te das cuenta, son el día 24, el día 25, el día 31 y Reyes. Son 5 o 6 fiestas, no 26 días, sino 5 o 6 días. Entonces, esos 5 o 6 días no se le puede poner dieta al paciente. El que lo haga no sabe lo que está haciendo, porque no sería bueno ni para el paciente ni para los que le rodean. Ese día tienen libertad completamente. Pero algunos incluso me preguntan un truco, que también lo hay, que ya lo voy a explicar ya que me lo han preguntado, no me esperaba esta pregunta. Por ejemplo, como el día 24 de Nochebuena, la comida más suculenta es la Nochebuena con la familia, pues entonces en la Nochebuena libertad en la comida, pero a mediodía yo le pongo al paciente una ensalada completa. ¿Qué es una ensalada completa en nutrición para nosotros? Una ensalada completa es la que lleva todos los tipos de verduras, lechuga, tomate, cebolla, espárrago blanco, palmito, alcachofa, zanahoria, lombarda, mixta en fibra y atún y huevo y queso fresco con sus proteínas. Y entonces come eso a mediodía y después en la cena libertad, entonces equilibra las calorías. El día 31 lo mismo también, ¿vale? Entonces la Nochevieja me olvido de todo, pero me comí a mediodía mi ensalada completa, ¿vale? Y el día 1 es al contrario, como normalmente comemos lo que nos sobró el día 31, que nos pasa a todos, porque ponemos más cantidad de alimentos que nos hacen falta, como a mediodía y ceno con frutas y yogur o ensalada completa. Ya eso es el que me pide, pues ahí hay gente que son muy cuadriculados, eso es un truco, pero sobre todo radica en que los días anteriores yo lo he preparado, que son días normales. Y el paciente, ya te digo, un 90% no coge peso en Navidad mal, es lo normal. Ya hemos aprendido algo nuevo, ¿no? Es un truco que hago yo con mis pacientes, Manuel. Pues doctor, es un placer que haya estado con nosotros en esta serie de programas y te invito pues, en cualquier otro momento pues, a hacer otra serie de programas cuando a usted le apetezca. Pues muchísimas gracias por invitarme a tu casa. Gracias, Manuel. Muchas gracias, doctor. A ti siempre. Y recordamos antes de despedirnos, en Utrera. En Utrera, sí. Trabajo en Utrera todos los miércoles y el que tenga interés, allí con mucho gusto atenderé, puede marcar el 627 50 88 61. Pues ahí está la consulta donde pueden dirigirse si tienen algún problema de sobrepeso. Seguramente que el doctor González la atienda y solucione esos problemas. Pues muchas gracias como siempre por la atención prestada. Aquí ponemos el punto y final a esta serie de programas que hemos realizado con el doctor González y seguimos en Televisión Marchena. Hasta la próxima.